Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Encontramos nuestra lectura bíblica en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, Lucas 1, versículos 46 al 55. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Yo les invito a que leamos juntos lo que el Señor nos dice en su palabra. Dice así el Señor en su palabra: Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender tu palabra. Abra nuestro corazón y nuestros pensamientos para ser edificados en este día, y que al salir de este lugar vayamos entonando también este canto de alabanza, de adoración a tu santo y bendito nombre. Amén. Pueden sentarse. Como ustedes observan ahí en la pantalla, hoy iniciamos este día de Adviento, y hemos elegido estudiar en el Evangelio de Lucas y ver algunos cánticos que se entonan cuando se anunció la llegada del Mesías. En este cántico que acabamos de leer, reconocemos la grandeza del Señor como María la reconoció. María reconoció la grandeza del Señor, el Todopoderoso. Hermanos, y cuando yo leo la palabra del Señor, podemos juntamente con María entonar este cántico de alabanza, este cántico de adoración al reconocer quién es nuestro Señor. Y cuando nosotros vemos al pasado y leemos la Escritura, encontramos quién es el Señor, y que este mismo Dios, este Dios no ha cambiado. Ahora, escucha lo que dice la palabra. Capítulo 1, versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. María tenía muchas dudas respecto al anuncio, respecto al mensaje. Había dudas de cómo esto se iba a cumplir. Pero el ángel le dice a María: María, nada hay imposible para Dios. Y ese es el mismo mensaje para nosotros hoy. Nada hay imposible para el Señor. Entonces María reconoce quién es Dios. Y es la invitación para ti el día de hoy, a que reconozcas quién es el Señor. ¿Quién es tu Dios a quien servimos y adoramos? No solo el día domingo, hermanos, sino todos los días. Este Dios no ha cambiado. Entonces, María reconoce quién es el Señor, pero también reconoce quién es ella. ¿Quién es María? Dice el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. No solamente reconoce quién es Dios, sino quién es ella. Y eso es lo importante, hermanos,
que cuando nosotros nos presentamos al Dios Todopoderoso, excelso, majestuoso, podemos reconocer nuestra condición. A medida que nosotros nos exponemos a la santidad del Señor, reconocemos nuestra condición, y María la reconoció. Ella dijo: Señor, ¿quién soy yo para que me hayas visto, me hayas mirado? Ciertamente, una campesina, una humilde mujer, elegida por el Señor. Hermanos, cuando nosotros vemos la historia de la redención, encontramos que cada que Dios mostraba su poder, el pueblo respondía con cánticos de celebración, con cánticos de alabanza. Y tenemos en la palabra del Señor muchos cánticos que se escribieron, que se entonaron. Tenemos el cántico de Moisés, el cántico de Miriam, el cántico de Débora, y al final algo hermoso va a suceder. Porque tenemos la promesa, hermanos, en el libro de Apocalipsis, donde se nos dice, donde se nos enseña que en algún momento, en algún día, entonaremos con el Señor este cántico nuevo, cuando nuestra redención sea completada. Tenemos la promesa del Señor que un día vamos a entonar este cántico, juntamente con millones y trillones de ángeles que adoran a nuestro Señor. Amados hermanos, Lucas nos registra tres cánticos. El cántico de María, que vamos a estudiar el día de hoy. También está el cántico de Zacarías y también está el cántico de Simeón. Y el cántico de María, conocido también en el latín como el Magnificat, se da en el contexto de la visita del ángel Gabriel y en la visita que María hace a su prima Elizabeth. En ese contexto se da ese cántico. Y entonces hacemos la pregunta: ¿qué reconoce María en este cántico? ¿Qué reconoce ella en esta alabanza? Primero, hermanos, como primer lugar, ella reconoce la bondad del Señor. Ciertamente Dios es bueno. Y creo que estamos de acuerdo con María, ¿verdad? Ciertamente Dios es bueno. El texto dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija, se goza en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella está contenta, está feliz, está regocijada, porque ciertamente reconoce su condición. ¿Quién es ella? Y dice: estoy regocijada. Estaba abrumada porque de todas las mujeres en la historia del mundo, esta mujer fue elegida por Dios para ser instrumento de bendición. María de alguna manera dice: no puedo entenderlo, no puedo creerlo, que el Señor se haya fijado en mí, se haya dirigido a mí en mi humilde condición. No lo puedo entender. Y entonces es ahí cuando María entona, canta esto, bajo la guía obviamente del Espíritu Santo. Y dice: pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Lo que ella está reconociendo, amados hermanos, es: fue el santo quien se fijó en mí. Fue el santo quien me dio este privilegio indescriptible. No lo puedo entender. Fue el santo en todo su poder y majestad que me vio. Fue el santo quien mostró su gracia y su bondad en mí. ¿Ustedes recuerdan cuando el ángel visita a María? Cuando va y le habla y le dice que va a concebir a este bebé, y ella dijo: ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo se va a hacer?
Y agrega, yo soy virgen, no he conocido varón. Y el ángel respondió, María, ninguna cosa será imposible para Dios. No hay nada imposible para el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque aquel que trae vida de la nada, vida de la muerte, puede traer vida de tu vientre, María. Entonces, así como el Espíritu Santo de Dios se movía sobre las aguas, desde la creación, desde el principio, este mismo Espíritu estará sobre ti. Fue el mensaje del ángel a María. Entonces María celebra al Dios Todopoderoso. Dice, ha hecho grandes cosas el Señor, Dios Todopoderoso. Ahora, investigando un poquito esta palabra, la palabra poderoso, en el griego es dinatos, que significa fuerte. Y en el hebreo es el Shaddai. Tal vez ustedes han escuchado esa palabra, el Shaddai. Y el Shaddai significa el todo suficiente, el Dios de las montañas, el Dios todopoderoso. Y es lo que María reconoce, hermanos. Este es el Dios todopoderoso. Y este mismo Dios, recuerden, se le apareció a Abraham cuando le dio la promesa de su hijo. En Génesis capítulo 17, versículo 1, el Señor le dice a Abraham, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces María sabe, María reconoce quién es Dios. Sabe que es el todopoderoso, el todo suficiente. Ella reconoce eso. Reconoce por qué, hermanos. Porque el ángel le ha dicho a ella, nada, porque nada hay imposible para Dios. Nada. Y ella reconoce eso. Entonces, ¿qué cosas ha hecho el Señor? María hace un listado de lo que Dios ha hecho. Si yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿qué cosas ha hecho Dios contigo? ¿Llenarías una hoja? ¿2 hojas? ¿3 hojas? ¿Cuántas hojas llenarías? Y nos contaras qué ha hecho Dios contigo. Y algunos podríamos resumir y decir, ha hecho muchas cosas el Señor. Y ciertamente, no terminaríamos el día de hoy si comenzáramos uno por uno, banca por banca, para decir, cuéntame qué ha hecho Dios contigo el día de hoy y durante toda tu vida. Ciertamente ha hecho muchas cosas. María, en este cántico, nos describe qué ha hecho el Señor. Ella dice, quitó de los tronos a los poderosos, a los hambrientos colmó de bienes, exaltó a los humildes, socorrió a Israel. Y entonces la pregunta es, ¿quién fue María? ¿Quién fue ella? Y a esa pregunta también nosotros nos debemos hacer la misma pregunta. ¿Y quiénes somos nosotros? Para que Dios se haya fijado en nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para que Dios haya dicho, elijo a esta persona, elijo amar a esta persona. O sea, a ti, ¿quién eres tú? Y respondiendo a esa pregunta, la Escritura dice en el Salmo 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es tu vida, así es mi vida, como una neblina que de pronto habremos de desaparecer. Y el Salmo 103:14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces la pregunta, ¿quién eres? Somos polvo. No hay otra respuesta, somos polvo. Y el Señor se dignó a vernos. Por eso vemos en este cántico
el reconocimiento de María hacia este Dios todopoderoso, a este Dios magnificante, admirable, que rompe con lo que nosotros tenemos o el concepto que tenemos de excelente, ¿sí? O magnífico. Rompe con todo eso. Sin duda, hermanos, cuando somos expuestos a la santidad, cuando somos expuestos a la excelencia del Todopoderoso, solo podemos entonar un cántico de gratitud, un cántico donde reconocemos la bondad del Señor. Tal vez alguno de ustedes dirá, bueno, es que yo no sé cantar, me desafino, no tengo buena voz. ¿Han escuchado eso? Yo creo que la directora del coro ha escuchado en algún momento cuando invita a los hermanos, únanse al coro, y algunos dicen, es que no sé cantar, no tengo buena voz. Bueno, pero eso no es pretexto para adorar al Señor. No, somos llamados a cantarle como María lo hizo, a reconocer la bondad del Señor, porque en el canto es donde reconocemos a nuestro Dios bueno y misericordioso. Y entonces el Señor es bueno para con todos nosotros. Dios es bueno, amados hermanos. Amén. Dios es bueno. ¿Cómo vemos la bondad del Señor? ¿Cómo ves tú la bondad de Dios? La vemos, como dice ahí el versículo 50 de este pasaje. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Cómo ves la bondad del Señor? Por medio de su misericordia. Él ha tenido misericordia de nosotros. Tal vez estemos preocupados, tal vez en algún momento se nos quite el sueño porque tenemos algún pendiente, alguna preocupación por algún hermano, alguna hermana, algún familiar que tal vez está pasando por alguna situación en su vida y tú estás preocupada por esa situación, por esa razón, y eso hace que en algún momento te desconcentres, te olvides de tu realidad. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? Que nada hay imposible para Dios. O sea, lo importante aquí es que tú creas que realmente este Dios es poderoso y que nada hay imposible para Él. Entonces, ¿cómo vemos la bondad del Señor? La vemos en su misericordia. Y como dice el versículo 50, esa misericordia es de generación en generación. Estamos en esta generación viviendo y experimentando la misericordia del Señor. Y la generación que vendrá, si es que el Señor no vuelve por su iglesia, seguirá experimentando la misericordia del Señor. Porque es de generación en generación. Así es Dios, amados hermanos. Entonces el llamado del Espíritu Santo para nosotros hoy es que unas tu voz a este cántico de alabanza que entonó María. Y yo quiero que veas a María entonando este cántico. Pero lo veas, hermanos, que María no estaba en su hamaca. Algunos conocen las hamacas. Eso se da en el sur, ¿verdad? Pero bueno, no estaba ahí en un día de vacaciones. Y cuando el ángel le apareció y le dijo, María, fíjate que fuiste seleccionada por el Señor y el Señor vendrá sobre ti. No, hermanos, María estaba en un contexto difícil de su vida. Vivía en extrema pobreza, mucha carencia. El pueblo estaba oprimido. Y en esa condición ella entonó ese cántico de alabanza al Señor. En su condición de pobreza, hermanos, no estaba viviendo en una suite, en un hotel de 5 estrellas. Estaba experimentando la pobreza extrema. De hecho, cuando ellos se presentan al niño, su ofrenda fue la ofrenda que representaba a los pobres. Y en esa condición ella entonó ese cántico. Entonces observa, mira
el contexto de este cántico. Y entonces, en medio de la persecución, en medio de la escasez, ella entona ese cántico al Señor. Y entonces muchos se preguntarán, bueno, ¿cómo podemos ver la bondad del Señor en esas circunstancias? Y eso es lo que Dios hace, hermanos. Nos hace ver su bondad en medio del dolor, en medio de la tristeza, de la escasez, de la depresión, de la ansiedad, de la angustia. Dios nos muestra su bondad. Es lo que hace el Señor, hermanos. Por eso, la bondad del Señor no se mide bajo el parámetro de las condiciones económicas. Algunos pueden decir, ese señor, esa señora, ese hermano, esa hermana, está bien bendecida por el Señor, porque mira todo lo que ha adquirido, ¿no? La bondad del Señor no se mide por lo que tienes. No es así. Porque la bondad trasciende a eso. Por eso María, en su condición de pobre, ella puede experimentar la bondad del Señor. Algunos cuestionarían a María y dirían, bueno, ¿tú cómo puedes decir que Dios es bueno cuando estás sufriendo? Cuando estás en extrema pobreza, ¿cómo puedes decir que Dios es bueno? ¿Cómo puedes decir que Dios es misericordioso? Y es lo que muchos piensan hoy. Cuando alguien está enfermo, cuando alguien pasa por alguna prueba en su vida, algunos cuestionan la bondad del Señor y dicen, bueno, ¿cómo puedes creer en Dios cuando estás pasando por esta situación en tu vida? El asunto es que no hemos entendido del todo la bondad del Señor. Sin embargo, María pudo experimentarlo, pudo vivirlo. Pablo, en ese mismo contexto, él dice, porque había entendido la bondad del Señor. Él expresa esto, dice, yo sé vivir en abundancia y también en escasez. Por todo y en todo he sido enseñado. Él había entendido la bondad del Señor. Él sabía lo que significaba a este Dios bueno, que no tiene que ver necesariamente con las condiciones económicas. Porque muchos podrían tener todo el oro, ser muy ricos y no experimentar la bondad del Señor. ¿Sí? Hermanos, la bondad del Señor, te voy a dar solo una pista, la bondad del Señor se ve en que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Ahí vemos la bondad del Señor porque Él tuvo bondad para con nosotros. No lo merecíamos. Hemos hablado muchas veces en este lugar de la gracia de Dios. Y precisamente eso es la gracia de Dios. Que el Señor nos justificó. Fue el tema del día de hoy. O sea, nos puso en un lugar donde no nos correspondía. Nos llamó justos, rectos, cuando no lo éramos. Esa es la bondad del Señor, hermanos. Que Él te vea como un justo. Y entonces yo pregunto, ¿cuántos justos hay aquí el día de hoy? ¿Amén? ¿O no son justos? Sí, yo soy justo. No por mí mismo, no por mis méritos, sino por la justicia de Cristo en mí. Por eso soy justo. ¿Sí? Amados hermanos, esto es lo que nos da. Y es lo que aprendemos de la bondad del Señor. Segundo lugar, María reconoce la fidelidad del Señor. No solo su bondad, Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno, pero también es fiel. Y hay un cántico, una alabanza que lo hemos cantado, viene de nuestros seminarios también, pero es una alabanza que habla de la fidelidad del Señor. Tu fidelidad es grande. Es un hermoso canto donde se reconoce precisamente eso, la fidelidad del Señor. Y María reconoce que todo lo que está sucediendo tiene que ver con la promesa que Dios le dio a Abraham. Es decir, Dios ha sido fiel. En otras palabras, María reconoce que Dios ha sido fiel. Él ha cumplido su palabra. Dice el texto, ahí en el versículo 55, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Cuando tú
en tu Biblia, en la palabra del Señor, encuentras, en tu lectura diaria que haces, encuentras el nombre de Abraham en el Nuevo Testamento, recuerda la promesa. Porque Abraham representa precisamente eso, la promesa del Señor. Los apóstoles predicaron de esa promesa. Los apóstoles anunciaron esa promesa del Señor. Dice en Hechos 13, versículo 32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Fue el mensaje de los apóstoles. Nosotros seguimos predicando esa promesa. Los apóstoles hablaron de que esa promesa se cumplió en la persona de Cristo. Hechos 13:33 dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en los Salmos, segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, por medio de los profetas, Dios prometió que enviaría ¿a quién? A Jesús, al Mesías, que vendría a salvar a los pecadores. Y María reconoce el cumplimiento de esa promesa y por lo tanto reconoce la fidelidad del Señor. Te pregunto, ¿Dios ha sido fiel en tu vida? Ciertamente Dios es fiel. Y la palabra del Señor nos dice, Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, pero Él sigue siendo fiel. Y María reconoció eso. Ella dijo, esto es el cumplimiento que Dios le dio a nuestro padre Abraham, su promesa, que vendría un redentor y hoy se está cumpliendo esa promesa. María reconoce eso, hermanos. Reconoce esta palabra que Dios había dado por medio de los profetas y reconoce el cumplimiento de esa promesa. Y por lo tanto es obvio que reconozca la fidelidad del Señor. Dios ha sido fiel. Entonces, este cántico es un testimonio de alguien que sin duda había creído en las promesas del Señor. En medio del sufrimiento, en el dolor, en la escasez, la fe de María fue fortalecida. Pero yo no quiero que te vayas el día de hoy y salgas de este lugar y diciendo, yo quiero ser como María. No es el objetivo que tú seas como María. Yo quiero que tú veas al Dios a quien sirvió y cantó María. A ese Dios que es el Todopoderoso. Mira al Señor. Entonces, hoy al igual que María, somos llamados a cantar de la bondad y de la fidelidad del Señor. Si hoy estás aquí, si hoy estás aquí, escuchando la palabra del Señor, los que están siguiendo por medio de la red social, de la radio, es por el Señor. Si hoy estamos aquí es por el Señor que ha mostrado su bondad y su fidelidad en nuestras vidas, amados hermanos. Entonces, ¿cómo vemos la bondad? ¿Cómo vemos la fidelidad del Señor en nuestras vidas? En que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, para que por medio de Él y por Él nosotros seamos salvos. ¿De qué? ¿De qué vamos a ser salvos, hermanos? Precisamente de la ira venidera, del juicio que viene a este mundo. Hermanos, porque si Jesús vino y nació en un humilde pesebre, como lo vamos a recordar durante este tiempo hasta Navidad, nació en un humilde pesebre, te digo hoy que Él no vendrá como vino la primera vez. No. La palabra del Señor nos dice que Él vendrá con poder y gran gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Así vendrá Él. Él no vendrá humildemente. Sin embargo, hoy, el día de hoy, tiempo de Adviento, estamos en el tiempo de la bondad, estamos en el tiempo de la fidelidad, estamos en el tiempo de la misericordia del Señor. Hoy, no mañana, hoy. Hoy estamos experimentando la misericordia del Señor. Estamos disfrutando de su bondad y su fidelidad. Hoy, mañana no sé. Yo no sé qué va a pasar mañana.
Tal vez el Señor me llame a su presencia, yo no lo sé. Pero hoy sí estoy disfrutando de su misericordia, de su bondad en mi vida. Y yo espero que tú también lo estés experimentando hoy. Experimentes la bondad del Señor. No sabemos qué va a pasar mañana. Por lo tanto, hoy es tiempo de venir a Cristo, de creer en Él, de arrepentirnos de nuestros pecados. Y el mensaje del día de hoy es un llamado a todos los que estamos aquí y a los que nos están escuchando y viendo, es a que se arrepientan y crean en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ese es el mensaje. Y entonces, si tú crees en el Señor, un día también cantarás un cántico nuevo. Esa es la promesa del Señor, hermanos. Si tú crees en Él, un día vas a unir tu voz a los millones y trillones de ángeles que adoran al Señor. Y entonaremos un nuevo cántico. Yo quiero leerte lo que el Señor promete. Dice Juan en Apocalipsis 14, 1 al 3. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Cantaban al que vive por los siglos de los siglos. Un día vamos a cantar también. Y yo estoy feliz por eso, porque un día entonaremos este cántico de alabanza, un cántico nuevo que nadie lo sabe, dice, porque es nuevo, es cántico nuevo. Vamos a entonar juntos. Y ahí no vas a pensar, es que yo no tengo buena voz. No. Es que los que somos llamados a salvación, hermanos, no es porque cantamos bien. No, es porque por su gracia y su misericordia hemos sido llamados. Y juntos vamos a entonar al Señor ese día cuando estemos con Él. Amén. Qué hermoso va a ser, ¿verdad? Qué hermoso va a ser entonar ese cántico. Entonces, mientras tanto, no se olvide de la bondad y de la fidelidad del Señor. Ciertamente Dios es bueno y ciertamente Dios es fiel. Te invito a poner de pie y vamos a orar. Vamos a agradecerle a Dios por su bondad, por su misericordia en nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque así como María, te dignaste a vernos, te dignaste a mirarnos, Señor, y en tu misericordia hemos sido llamados tus hijos. Padre, gracias porque en ti y solamente en ti tenemos el perdón de pecados. Pero no solamente eso, sino que también tenemos la promesa de que al ser salvos, un día también entonaremos este cántico de alabanza contigo y uniremos nuestras voces a los millones y millones de ángeles que adoran tu nombre y cantaremos, adoraremos tu santo nombre, Señor. Pero mientras estamos aquí viviendo en este mundo, permite que nuestra vida sea ese cántico de alabanza, ese cántico de adoración a tu nombre, y que nuestra vida, Señor, sea como una nota musical que adora, que glorifica al Dios verdadero. Ayúdanos a hacerlo, reconociendo tu bondad y tu fidelidad
en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.